Bueno, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 9. Y estamos tomando pues estas dos sanidades desde el versículo 18 hasta el versículo 26. Bueno, eso ya prácticamente lo terminamos. Pero recordemos las tres divisiones. Lo primero era la petición de Jairo, que sanara a su hija. Segundo, la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Tercero, es precisamente esta parte que ustedes están viendo aquí como título, sanidad de la hija de Jairo, versículo 23 al 26, ya lo habíamos visto. Respecto a esto habíamos hablado del trato del Señor Jesús con toda la sociedad. El Señor trataba por igual, porque todos los estratos, todas las posiciones sociales, hombre, mujer, niño, anciano, todos por igual, necesitamos de Dios, necesitamos el Evangelio por igual, no hay acepción. Por eso el Señor atiende a un hombre principal como Jairo y su hija específicamente, como también una mujer impura ceremonialmente, mujer, y pues todo esto la hacía estar no en una condición tan favorable por lo que acabamos de hablar y por lo que ya habíamos mencionado. Dicho sea de paso, imagínense que, bueno, a mí se me olvidó, perdóneme, pero imagínense que estaba yo qué día haciendo fila en un lugar y ¿se acuerda que habíamos hablado de las borlas del manto de los... desafortunadamente se me olvidó tomar una fotico. Pues él estaba, había un judío precisamente adelante, yo creo que era judío por la kipá y por lo que le colgaba de acá, tenía como ¿qué les dijera? Las cuerditas, sí señor, unas cuerditas blancas. Pues bueno, a mí se me olvidó, yo le saqué la foto, pues traté de hacerlo con mucha cautela porque era un lugar bancario y yo pues en esas, y la cámara ya escondida viéndome. Aquí lo tengo, pero entonces está pendiente, por favor, ojalá no se me olvide y de pronto la próxima reunión les hago ver que pues era eso. Yo no, me dio como cosa acercármele en plena fila, yo soy como muy tímido y no se me ocurrió irle a preguntar, creo que me ganó la pena, pero sí le hubiera preguntado y seguramente me hubiera dicho esas son las borlas que según la ley pues nos son recordatorio para que pues guardemos los estatutos del Señor. Muy probablemente era eso, porque si no era eso, ¿qué otra cosa era? Yo creo que eso no estaba ahí por juego. Sí, entonces me acordé de ustedes, pero se me olvidó ponerlo aquí en la presentación. Pero bueno, ojalá me acuerde, la voy a llegar. Bien, la fe de Jairo y de la mujer con flujo de sangre. ¿Qué destacamos de estas dos sanidades? La fe de ambos. La fe del papá de la niña muerta o agonizando en ese momento y la fe de la mujer con flujo de sangre. Bien, ¿cuál era la actitud de Jairo frente a esa demora? Pues habíamos dicho que era como una prueba para Jairo en ese momento. Yo creo que él no estaba tranquilo. Para mí que él quería que el Señor fuese pronto, le urgía, ¿no? La supuesta tardanza para la gloria de Dios, ya habíamos dicho. ¿Se acuerda que otro ejemplo similar a la tardanza que vemos aquí notamos en el ministerio de Jesús? De Lázaro, sí señor, apenas supo que estaba enfermo, en lugar de ir pronto, se quedó. Humanamente eso no tiene explicación. Uno diría, no, pues qué falta de consideración con el pobre Lázaro. Pero el Señor se iba a glorificar aún más al esperarse ahí a que Lázaro pues muriera. Parece cruel, pero no, fue para la gloria de Dios. Es más, el Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Entonces era para la gloria de Dios, ¿no? La noticia de la muerte de la niña. Señor. La fe del creyente es la que mueve también al Señor también. Sí, señor, la fe del creyente es la que mueve al Señor. En este caso, pues ellos eran creyentes, no eran cristianos, apenas el Señor estaba comenzando su ministerio, pero dése cuenta, si con personas tan sencillas
el Señor honra esa fe y actúa de acuerdo a ella, pues cuánto más podemos esperar de los propios hijos, de los hijos de Dios, es decir, los que ya le han aceptado y le han recibido o le hemos recibido como Señor y Salvador. Jesús en la casa de Jairo, ¿se acuerdan? Versículo 23 al 24, al entrar Jesús en la casa principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Marcos 5:37 complementa que no permitió que nadie le siguiese, sino solamente Jacobo, Pedro y Juan. Entonces, solamente ellos. Bueno, Marcos 5:37, lo que les acabo de decir. Evidentemente, decíamos que el llanto y la burla era prueba de que realmente la niña había muerto. El llanto y la burla, bueno, la gente estaba llorando, claro, y sobre todo los familiares, pero la burla identifica que la niña realmente había muerto, ¿sí? No solamente que no creían en el Señor o que no creían que llegase al punto de resucitarla, porque hasta ahora que se habían visto sanidades, pero no se habían visto resurrecciones, pero el Señor iba a romper también, bueno, yo no lo digo que el récord, sino que más bien el Señor iba a ir más allá de la enfermedad y de la muerte, es decir, a la resurrección, ¿no? Entonces dice que la niña no está muerta sino que dormía, y lo mismo se dijo ¿de quién? De Lázaro. Como que el Señor trata de manera similar el caso de la niña con el caso de Lázaro, porque dice que nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle, pero realmente el Señor les confirma, o sea, ¿qué decían los discípulos? No, pues si está dormido entonces pues no es tan grave, pero el Señor les habla claramente: Lázaro ha muerto. O sea, que estaba diciendo dormir, porque era prácticamente la profecía de que él iba a resucitar. Bien, entonces hablábamos también de las plañideras profesionales, esas personas que por cultura, por costumbre, se contrataban en los velorios, no solamente plañideras, sino que también se contrataban músicos. Habíamos concluido pues que aunque nosotros no contratamos plañideros o plañideras, las personas llegan, por lo general llegan voluntariamente a donde los familiares del fallecido, pero no hay tal como pagarle a una persona para que llore. En nuestra cultura pues creo que no es así. Sí, de músicos, sí, eso sí ocurre que se contraten personas pues para acompañar musicalmente ese momento difícil, ¿no? Bueno, versículo 25 al versículo 26, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora voy a leer, ustedes lo ven ahí en pantalla, Marcos 5 del 41 al 43. Nótese lo que estamos resaltando. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, ¿qué vemos de detalle adicional en Marcos? Que le dice Talita cumi, que le dice: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? No solamente, como dice Mateo, que la tomó de la mano y se levantó, sino que también andaba, que la niña tenía 12 años, que la gente que vio esto se espantó grandemente. Pues imagínense ese encuentro de emociones, del llanto a la burla y de la burla al espanto. Pues estas personas entraron en un shock increíble, ¿no? Y pues póngase usted en una situación de esas, que uno esté en un velorio de un momento a otro, o bueno, no en un velorio, en la casa de una persona que se confirma que está muerta y resucite, pues dice que se espantaron grandemente. Eso confirma también que la niña había sido, realmente estaba muerta, ¿no? También que les dijo que no lo supiese nadie, les encargó que no lo supiese nadie. Y
que se le diese de comer. Interesante, ¿no? El Señor sobrenaturalmente resucita a la niña y el Señor pide que se le dé de comer. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Bueno, Mateo, ¿qué añade? Mateo añade a los otros evangelios que se difundió su fama por toda aquella tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no se quedaron callados, ellos anunciaron. Y me parece algo interesante, como vamos a ver más adelante con los ciegos, que las personas a quienes se les dice que no cuenten nada, terminan contando. ¿Esto es un acto de desobediencia al Señor? Bueno, en primera instancia pareciese que sí, pero pues si usted se pone en el lugar de ellos y en los zapatos de ellos y en la condición de ellos, pues creo que uno no se podría quedar callado frente a un testimonio de esa magnitud. Ahora, el Señor es, como lo vamos a ver también más adelante, el Señor es omnipotente y omnisciente, lo sabe todo. O sea que Él sabía que ellos lo iban a difundir igual. Entonces el Señor no les pone condiciones antes del milagro. ¿No le parece interesante? Porque, perdón, no les pone condiciones porque si le hubiese dicho, bueno, yo la sano, pero no le dicen a nadie. No, pues ahí sí los hubiera hecho. O sea, el Señor no les hizo prometer algo que quizá no iban a cumplir. Primero sana y ya después como casi que sin compromiso les manda, sí, les manda y como vamos a ver más adelante rigurosamente a los dos ciegos que no le digan a nadie. Sin embargo ellos van y lo proclaman. Señor. De las dos opciones, ¿cuál es la mejor? La correcta. De las dos opciones. Por eso digo que pongámonos en el lugar de esa persona. La más correcta, bueno, pues uno diría, según el texto, pues no contar nada. Pero es que otra cosa es usted estando en esa situación. Una persona que no tiene mucho conocimiento de Dios, que le pasa algo así, es algo sobrenatural, pues yo creo que en su condición humana no se queda callada o eso nos pasaría a nosotros. ¿Bien? Bueno, la autoridad del Señor sobre la muerte. Estamos viendo la autoridad del Señor sobre la muerte. Ya habíamos hablado de muchas facetas de la autoridad del Señor para enseñar sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los demonios, sobre las potestades más grandes, pero ahora estamos viendo también la autoridad del Señor sobre la muerte, algo inédito hasta ese momento porque la gente no creía que tuviese esa autoridad. Nosotros habíamos leído anteriormente también Juan, ¿se acuerdan? Habíamos leído Juan capítulo 5 versículo 21 hasta el 29 y veíamos que el Señor dice que tiene autoridad, ¿cierto?, para dar vida y dice que en los últimos tiempos unos resucitarán para vida y otros para condenación. O sea que esto es una muestra de la autoridad que el Señor tiene, no solamente sobre la muerte, digamos, de este cuerpo físico, sino más adelante, cuando ya no esté este cuerpo físico, sino que las personas dicen que los muertos van a resucitar, Pues aquí en este caso vemos que la niña estaba ahí todavía en cuerpo, o sea, hace poco había muerto, y Lázaro por lo menos llevaba 4 días, pero aquí se habla de que los muertos, no importa de cuánto tiempo atrás, van a resucitar para el juicio. O sea que el Señor tiene autoridad sobre la muerte para volver a llamar a los muertos y no solamente para resucitarlos, sino para juzgarlos y darles lo que corresponde, vida eterna o condenación eterna. Bien, cuando hablamos de que la toma de la mano, ¿qué ocurre ahí? Esto expresa una acción, que llamó la atención de todos los que estaban presentes, pues el hecho de tocar a un cadáver lo dejaría ¿qué? Contaminado, con un alto grado, ya dijimos, de impureza ceremonial. Entonces Jesús en cambio no experimentó ninguna contaminación, por lo contrario, él mismo impartió sanidad y limpieza. O sea, contrario él a ser contaminado, limpió, trajo vida, trajo resurrección. Entonces dése cuenta este hecho pues inédito, ¿no? Que las personas al tocar los muertos quedaban ceremonialmente impuras, pues el Señor toca al muerto, pero ¿qué pasa? Resucita es el muerto, él no queda contaminado, ¿no? Es un aspecto importante respecto a
el poder del Señor y la autoridad del Señor sobre los muertos, ¿no? Y también que vemos acá el cuidado del Señor, porque no solamente la resucita, sino que pide que se le dé de comer. Eso evidencia el cuidado, o sea, el proceso es completo. Resucita, pero también sustenta, también considera que la niña coma. Es interesante que diga eso, pues porque ya la niña, siendo consciente de ella misma, pues va a tener hambre y el Señor está pendiente de eso. Es una niñita, entonces podemos ver ese cuidado, ¿no? Y también vemos la humildad del Señor, porque dice que les mandó que nadie lo supiese. ¿Qué habíamos dicho? Mateo 12:19, que el Señor no hace alarde de esto. El Señor más bien es discreto, como lo volveremos a ver más adelante, ¿no? Y recordemos que estas sanidades y todo ese poder que el Señor nos muestra en su ministerio, ¿qué evidencia? Evidencia pues que Él es el Mesías. Esas son las señales que solamente el Mesías podría hacer, ¿no? Entonces, esta sanidad o estos milagros, ¿qué hacían? En primer lugar, acreditaban al Señor como el Mesías, y en segundo lugar exponen la compasión del Señor. Entonces, señales del Mesías, compasión del Mesías. Por eso vemos estas señales, ¿no? Esto no era un medio para buscar popularidad, como muchas personas hoy en día pretenden hacerlo. Dios les ha dado dones, Dios les ha dado capacidades, Dios les ha dado una posición, un lugar, les ha dado un nombre, les ha dado honra, pero usan pues todo lo que Dios les da, no todos, pero hay personas que usan lo que se les ha dado para ellos mismos, para glorificarse ellos mismos. No así el Hijo de Dios. Bueno, entonces terminábamos con esto, esta porción de dos sanidades, la de la hija de Jairo y la de la mujer con flujo de sangre. Y ahora pasamos a la siguiente sanidad, que es la sanidad de dos ciegos y un endemoniado. También la vamos a tomar dos en una, como la anterior. ¿Por qué? Porque ocurren de manera muy seguida, prácticamente una detrás de otra, como vimos con la de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Por eso vamos a tomarlo así, ¿no? Entonces, estos dos milagros, dicho sea de paso, prosiguen inmediatamente a lo que ocurrió con la niña. O sea, eso no fue 3 o 4 días después. Según lo que estamos viendo allí, el Señor pues inmediatamente procede o ocurren estas dos sanidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dividir esto? Sencillamente vamos a dividirlo en dos partes. Dicho sea de paso, estas dos sanidades, o esto que vamos a ver, solamente lo menciona Mateo. O sea, no vamos a ir a Lucas, no vamos a ir a Marcos, porque allí no lo vamos a encontrar. Hay una historia parecida, hay una historia similar de un ciego, pero no es la misma. ¿Bien? Entonces, primero, sanidad de dos ciegos, versículo 27 al 31, y segundo, la sanidad del mudo endemoniado. Así de sencillo vamos a tomar esta porción. ¿Bien? Pasamos entonces a la sanidad de dos ciegos, versículo 27 al versículo 31. Y comenzamos. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué notamos acá? Que estos ciegos, desesperados, claro, pues en su condición y teniendo al Salvador cerca, pues ellos le claman y le dicen: ten compasión, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, esto es interesante que le digan hijo de David, porque ¿dónde se encontraba Jesús en ese momento? ¿Quién recuerda? ¿Dónde se encontraba Jesús en ese momento? Él se encontraba en Capernaum. Recordemos que Él estableció su sede allí. Él estableció su ministerio allí en Capernaum. No es su ciudad natal. Él es de Nazaret. Aunque ambas ciudades son de Galilea, que es la provincia, pues Jesús no era de allí. Y sin embargo, ¿qué le dicen los ciegos? Hijo de David. Y es interesante porque solamente en Nazaret, podríamos decir, se conocía
del Señor Jesús, pero tal era la fama del Señor que por un lado, o sea, ¿por qué le dicen hijo de David? Bueno, ¿por qué? De manera... Sí, pero ¿cómo saben que era el Mesías? No, porque son ciegos. Sí, por las cosas que había escuchado. Seguramente no sabían realmente que era hijo de José y de María, quienes eran del linaje del rey David. Ambos, por diferente lado, pero, o sea, uno por el lado de Salomón, otro por el lado de, José por el lado de Salomón y María por el lado de Natán, hijo de David ambos. Pero pues en Capernaum, ¿cómo se iba a saber? Probablemente llegó la noticia, pero probablemente no. Y si no llegó la noticia, entonces ¿por qué le decían hijo de David? Usted lo acaba de mencionar, por las sanidades. Todo eso les haría identificar a Jesús como el Mesías, porque pues eso no se veía en Israel. Yo creo que ni siquiera los profetas habían hecho hasta ese momento todas las señales que el rey David hizo, que el Señor Jesucristo hizo. Ni siquiera Eliseo o Elías, sobre todo Eliseo, que hizo cosas extraordinarias, y sin embargo no se iguala a lo que el Señor hizo. Entonces, sea como sea, pues, ¿por qué le llaman hijo de David? Bueno, ¿Cómo es que se llama el señor que viene acá, que no ve? Don Eder. Don Eder. Toca preguntarle a él y verá que sí lo vieron, porque ¿cómo hacían para seguirle? Tenían que haberlo visto. No, ellos desarrollan, él mismo nos dice que ellos desarrollan esa capacidad, pero es que es claro, ellos no, de pronto alguien los guiaba o por el sonido de la gente ellos seguían, se acostumbraban, pero no, claramente para mí ellos no pueden ver. ¿Por qué se le llama así a Jesús hijo de David? ¿O por qué la gente, o sea, en qué se basaban las personas? Ya hablamos de dos cosas, pero aquí voy a hablar de dos ítems. En primer lugar, su fama quizá se dio también a conocer en Galilea, o sea, en toda Galilea, incluyendo Capernaum, de que Jesús era del linaje de David. ¿Sí? Ahora, si miramos Mateo capítulo 13 del 54 al 56, solamente para que lo consideremos rápidamente, en Nazaret sí sabían quién era Jesús, o por lo menos sabían del linaje de quién era. Mateo capítulo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él estas cosas? Entonces podemos notar que en Nazaret evidentemente lo conocían y probablemente sí sabían que era del linaje del rey David. Bien. Ahora, este título en segundo lugar, o sea, además de que se reconoce que es hijo de José y de María, también este es un título de carácter mesiánico, porque solamente el Mesías podía dar a conocer o podía darse a conocer a través de todas estas señales, ¿no? Entonces los milagros confirmaban que Jesús era el Cristo. ¿Se acuerda? Y lo citaremos de nuevo. Cuando Juan el Bautista tenía dudas respecto a si Jesús era el Cristo o no era el Cristo en la cárcel y manda a preguntar. ¿Y Jesús cómo le contesta? Sí, yo soy. No, Jesús le dice, mire, vaya y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven. Los cojos, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres se les anuncia el evangelio. A los muertos resucitan. Leámoslo porque y lo tenemos tan cerquita. Mateo capítulo 13. Sí, es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 11. El 2 al 5. Y al oír a Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, por eso le decían hijo de David, porque hijo de David es un título de carácter mesiánico. Y ellos, ¿cómo lo sabían? Bueno, así no lo supiesen por el hecho de que era hijo de José y de María, sí lo sabían por las señales que hacía, las cuales confirmaban que él era el hijo de David. De hecho, en Isaías capítulo 35, versículo 5 y versículo 6, está pues ese pasaje del cual extraemos la canción El poderoso Israel. Dice que los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará, va a haber júbilo, ¿cierto? Como el que va con la flauta. Es ese pasaje, Isaías 35, del 5 al 6. Por eso le dicen básicamente hijo de David, o sea que ellos ya estaban convencidos de que el Señor podía sanar. Seguimos. Versículo 28, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿De qué vamos a hablar acá? Y aquí vamos a extraer principios para nosotros también. Primero, la insistencia de los ciegos, porque es que yo me imagino en todo el recorrido ellos estaban insistiendo. ¿Cuánto se demoró el Señor? No sé, pero seguramente fue un buen tiempo, desde que ellos claman hasta cuando llegan a la casa, y parece que el Señor no los determinase, como si no le importase. Pero aquí nos estamos dando cuenta más bien de que esto tiene un propósito, y es para nuestra aplicación y para nuestro consuelo. Dice que cuando llegaron a la casa, dice, Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Y dése cuenta que hasta este punto hemos hablado de personas que fueron sanadas o fueron beneficiadas por la fe, bien sea de ellos mismos o de otros. Ejemplo, el leproso. El leproso dice: si quieres puedes limpiarme. O sea, él no tenía duda de que el Señor podía. La cuestión es que si quería. Seguimos, el centurión romano tenía la fe a tal punto que él creía que con solo la palabra del Señor Jesús bastaba para que su siervo fuese sano. Entonces, no tuvo fe directamente el enfermo, pero sí el centurión, y el Señor honró esa fe. Más adelante vemos también, ¿se acuerda el paralítico cuando es llevado en camilla? Dice que al ver la fe de ellos, en primer lugar, ¿a quiénes señala? A los que lo llevaban. ¿Puede incluirse el paralítico como tal? Sí, yo creo que sí, pero creo que en primera instancia está hablando de los que lo llevaban. O sea que aunque ellos mismos no se vieron beneficiados directamente, pues el paralítico se benefició por la fe, por lo menos por la fe de estos hombres. Así el paralítico no lo hubiese tenido. También estamos viendo con Jairo que aunque él no era directamente el que necesitaba la sanidad, era su hija. Sin embargo, por la fe de su papá, la niña fue resucitada. ¿Qué porcentaje de fe tenía la niña en ese momento? Estaba muerta. La mujer con flujo de sangre, directamente ella sí tenía fe. Y dése cuenta todos estos ejemplos. Yo creo que todo esto está alimentando nuestra fe. Todos estos ejemplos que hemos visto nomás todo lo que estoy hablando, apenas lo hemos visto en 2 capítulos. Entonces podemos ver lo importante que es que una persona, o por lo menos nosotros como creyentes, ejerzamos esa fe. Entonces vemos aquí la fe de los ciegos. Dice: ¿ustedes creen? Ellos dijeron: sí, Señor. Yo creo que ellos dirían: no, pues si no hubiésemos creído, no hubiésemos insistido tanto y no hubiésemos venido hasta tu casa, Señor. Pero el hecho de que ellos hubiesen insistido hasta el mismo umbral de la casa, pues implica que ellos sí tenían fe, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál casa? Seguramente la de él. Recuerda en Mateo 4:13 que él vino y habitó en Capernaum. Seguramente era la casa de él, o la de alguno de sus discípulos, o la de Pedro.
pudiese ser, por lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, esto evidencia que ellos no dijeron, no hablaron, no insistieron una sola vez, ni 2 veces, ni 3 veces, fue bastantes veces las que ellos insistieron, ¿no? Y esto es un gran principio para nosotros, porque aquí estamos viendo la necesidad de insistir, la necesidad de persistir. En el caso de nosotros en la oración, esto me hace acordar Lucas capítulo 18, cuando el Señor nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y cita la parábola de la viuda del juez injusto, dando o ilustrando que si este juez por malo, siendo malo porque ya lo tenían desesperado esta mujer, pues le hace justicia, siendo malo, pues cuánto más nos espera de Dios al nosotros insistirle. Y esto nos anima una y otra vez a que le insistamos. Aquí estamos hablando de una sanidad. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el principio creo que es claro, que nosotros hemos de insistir. No necesariamente para una sanidad física, pero sí para nosotros acercarnos al Señor en medio de nuestras necesidades, y esto debería ¿qué? Esto debería fortalecer nuestra comunión con Él. Porque dicho sea de paso, el ciego Bartimeo, más adelante lo veremos, dice que cuando él fue sanado, seguía a Jesús. O sea que esa sanidad contribuyó a seguir a Jesús. Si tienen por ahí, por favor, el pasaje, les agradecería si lo... Sanidad espiritual y física. Ese es uno de los casos de sanidad física y sanidad espiritual. Bien. Entonces, clamamos, o ¿cuál es el principio aquí? Clamar, insistir, esperando la respuesta del Señor. Yo creo que ellos incluso, creo que se acogieron a la misericordia del Señor. Sí, Señor. ¿Cómo dice Marcos 10:46? Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó. Pero perdón, después de la sanidad, o sea, ya cuando le sana, ¿qué hace el ciego? El ciego. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino, o sea, se hizo parte, no sé hasta cuánto tiempo, no lo dice la Escritura, pero pues yo creo que una sanidad de esas es algo tan crítico que puede llevar a una persona pues realmente a estrechar, ¿cierto? Ese vínculo con el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús le sana pues solamente hasta llegar a la casa? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo había hecho antes? Para probar, ¿sabes qué? Sí, Señor. O sea, ese es un comentarista, nos dice eso, ¿no? Dice, y abro comillas respecto a esto, el que exige misericordia de sus seguidores no hace oídos sordos a los que apelan a su misericordia. Bueno, esa cita me gustó mucho, por eso la dejé ahí. Más adelante dice, podemos conjeturar que Jesús no se detuvo en la calle para ayudarles, primero, para probar su fe, y segundo, para evitar la excitación de las multitudes. Esto último es confirmado por el versículo 30. Entonces yo creo que las dos tienen validez, probar la fe de ellos y además de eso, evitar, ¿cierto? Que las multitudes pues lo sepan. ¿Por qué? Porque esto quizá sería un inconveniente para el ministerio del Señor. De hecho, la Biblia dice que luego de haber sanado
no me acuerdo, creo que es en Marcos capítulo 1, dice que ya después el Señor no podía entrar abiertamente. ¿Por qué? Porque pues la gente lo buscaba, su fama se había extendido. Además el Señor no quería que lo hiciesen rey, no había venido a eso. Y además algunos apuntan a que seguramente que él no quería que los fariseos antes de tiempo pues se fuesen en su contra, porque todo esto le iba a traer pues eh, el rechazo de los fariseos. Y el Señor Jesucristo tendrá también como su tiempo determinado de morir, su tiempo determinado, ¿cierto? Sí, Señor. Trata como de, sí, de evadir, que de pronto no lo mataran antes. Su tiempo determinado, por eso dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Se acuerda cuando María pues les dice, Señor, no tienen vino? Y el Señor dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? No ha llegado mi hora. Es decir, todavía es el tiempo para ejercer el ministerio. Entonces, por esa razón, entonces podemos ver que el Señor, pues, les sana hasta llegar a la casa, probando también su fe. Esto me hace acordar también cuando el Señor sana a la niña, la hija de una mujer sirofenicia, creo que es, y ella iba, creo que también suplicándole en el camino que le sanara, y el Señor dice, no, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué dice esta mujer manifestando su fe? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor, oh, grande es tu fe. Ahora no es porque el Señor no tuviese misericordia con esta mujer, o si no, no hubiese sanado al siervo del centurión. Podemos ver entonces que el Señor está mostrándonos la necesidad, pues, de que nosotros ejerzamos esa fe, esa necesidad de que insistamos. Versículo 28, bueno, la fe de los ciegos, versículo 28 al 29, solamente voy a tocar una parte del 28, porque ya hemos citado el 28, dice luego que el Señor pues llega a la casa. Y Jesús les dijo, ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Entonces ya dijimos, al igual que los casos que ya comentamos, el centurión, el paralítico, bueno, todas estas personas responden o claman al Señor en fe. ¿Qué hace el Señor? El Señor responde conforme a la fe de estos, conforme a la fe de estas personas. ¿Qué hace el Señor? Pues responde. Es importante pues la fe, ¿no? Ahora, la fe ¿es decisiva en los casos de sanidad? ¿Es decisiva o no es decisiva? No siempre, no siempre. Sí es decisiva en unos casos, pero no siempre. ¿Sí? Siempre es importante, sin embargo, y en cuanto pues, nosotros podamos ejercerla, ejercer la fe. Para una sanidad hay una sola cosa importante, que es no poner tropiezo a la fe, a la sanidad, a la fe. Cuando uno le dice, no, sí, Señor, pues yo creo, pero es que de pronto no me puede sanar, entonces ahí ya es tropiezo. Pero cuando uno cree verdaderamente, el Señor hace milagros. Pero volvemos al punto que habíamos dicho, no siempre depende la fe de las personas. No siempre. Vayamos al caso de Lázaro y su familia. Sus hermanos tenían la fe para creer, sus hermanas tenían la fe para creer que podía resucitar a Lázaro. ¿Por qué no? Pero estamos hablando de las hermanas. No, pues uno puede amar al, pero si uno no tiene la fe, si me hago entender. Señor por hijo por naturaleza. Porque es imposible que un muerto se levante. Y en esa época, pues, eso era imposible, que un muerto se levantara. Y para ellas, yo creo que ellas creerían De acuerdo a lo que dice el más fácil. texto. Yo creo que para ellas era más fácil que él llegara
pero ya estaba muerto. Pero ellas tenían la fe para creer que el Señor lo iba a resucitar. Según el texto, no, porque una de ellas le dice, Señor, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. O sea, como quien dice, Señor, o sea, ya no hay nada que hacer. Y luego cuando el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, y ¿crees eso? Y sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y el Señor dice, no te digo. Cuando le dice que quiten la piedra, y le dice una de ellas, no sé si es María o Marta, creo que es Marta, hiede ya. Y le dice, Señor, no te digo que si crees verá la gloria de Dios. ¿Qué nos dice ahí? Que no tenían fe. Y Lázaro, pues menos, porque estaba gravemente muerto, ¿sí? Entonces, dése cuenta, con esto confirmamos que no siempre la fe es determinante. Y eso lo dice claramente John MacArthur cuando nosotros vimos esa serie Fuego Extraño, ¿se acuerda? Cuando estos predicadores de sanidades y todo ese tipo de cosas, digamos, sensacionalistas con el asunto de las sanidades, le exigen a la gente que tenga fe, porque si no tienen fe, el Señor no la sana. Y si no se sanan, no es culpa del predicador, es culpa de las personas que no tuvieron fe. O sea que siempre, sea que se sane o no se sane, la responsabilidad recae sobre la persona. Pero aquí estamos viendo en el ministerio del Señor Jesús que no siempre la fe era determinante, pero sí en unos casos. Sí, en unos casos. Y esto no significa que la fe pase a segundo plano. Esto determina que la fe es importantísima. Es importantísima, y si eso fue importante para estas personas que no tenían el evangelio completo como lo tenemos nosotros, o sea, no tenían una Biblia completa de Génesis, Apocalipsis, pues cuánto más para nosotros que tenemos una responsabilidad, es decir, ya tenemos un conocimiento base y un apoyo base, Señor. De hecho, hay un pasaje que dice que, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y fue sanado o hizo un milagro ahí, pero no recuerdo en qué? Sí, Señor, creo que es cuando el Señor desciende del monte de la transfiguración, del monte Tabor, creo que es, no recuerdo. Y dice que no es el monte Tabor, creo que no es el monte Tabor, estoy confundiendo. Pero ahí es cuando no pueden liberar a un muchacho, y creo que es ahí cuando ellos les dicen, creo, ayuda a mi incredulidad, creo que es ahí, ¿sí? Si ellos manifiestan que hay una falta de fe, y eso también es legítimo, ¿no? Estamos viendo en estos casos el ministerio del Señor, cosas que pueden ser aplicables para nosotros, es decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda, o sea, creo, pero ayuda a mi incredulidad, parece una contradicción. De pronto la fe que tenía no era una fe, pues, de tanta convicción como por ejemplo la de los ciegos, ¿no? Entonces, siempre la fe es importante y es motivo de agrado y de honra por parte del Señor. Es decir, el Señor honra la fe de quienes la tienen. Ejemplos, ya lo vimos. La mujer, pues con flujo de sangre, honra esa fe el Señor. Al sanarle, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Ven paz, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué le pregunta el Señor a los ciegos? ¿Por qué le pregunta el Señor a los ciegos si tienen fe? ¿Acaso Él no lo sabía? Volvemos a lo que ya habíamos dicho anteriormente. Cuando el Señor, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso no sabía? Él lo sabía, pero está interactuando con las personas, por un lado, porque es humano, y por otro lado, queda todo esto registrado, es decir, las preguntas de Él hace que las respuestas de las personas también queden registradas acá y podamos saber más acerca de las personas. Él simplemente no les dice, listo, conforme a su fe se ha hecho, no, el Señor les pregunta, y esto nos sirve de testimonio a nosotros. ¿Qué testimonio nos dan? Que ellos sí tenían fe. Los dos tenían fe. Prueba de ello es que persisten hasta que el Señor Jesús llega a la casa. Si no fuese así, pues ellos no hubieran persistido en seguirle, ¿no? Aclaremos entonces esto primero que dijimos, la omnisciencia del Señor, eso no tiene discusión, el Señor lo sabe, ¿no? Y pues nosotros vemos también acá, en segundo lugar, que la fe de ellos es testimonio para confirmar pues la fe que ellos mismos tenían.
y nos lo confirma a nosotros. El Señor lo sabía, pero nosotros no lo hubiésemos sabido si Él no hubiese ¿qué? Si Él no hubiese preguntado. Si Él no hubiese preguntado. Sí, pero no lo hubiésemos sabido. No hubiésemos sabido de su fe si el Señor no les hubiese preguntado. Son estos detalles, ¿no? Me parece interesante lo que el Señor hace. Entonces, eso fue testimonio para confirmar la fe de ellos delante de Él, como pues también lo es para nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante, no sé si lo tengo acá. Ah, sí, aquí está. Lo que está en rojo abajo es una cita del comentario Mundo Hispano que dice: Dios se complace en oír de la boca de los hombres la confesión pública. Romanos 10 del 9 al 10. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que la fe, o alguno de nosotros, yo lo pensé así, pero ¿cómo comparar un pasaje como Romanos 10 si está hablando de la fe salvadora? Y aquí está hablando en Mateo de la fe para creer que pueden ser sanos, pero creo que el principio es el mismo. El Señor honra y se complace en escuchar o saber de la fe de una persona, aunque el Señor lo sabe todo, pero que se lo confesemos, ¿cierto? También nos expresa a nosotros seguridad. Y a los que están escuchando, o en este caso nosotros que estamos leyendo, los lectores, pues también nos expresa la fe de estas personas y nos anima a que nosotros también tengamos ese tipo de fe. Nos anima a que nosotros también tengamos ese tipo de fe. En el caso de Romanos 10, del 9 al 10, que dice, está la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un pasaje aplicado a la salvación espiritual, a la salvación, a la fe salvadora, como se conoce. Mientras que en Mateo, la fe de ellos era para creer que el Señor podía sanarlos físicamente. Sin embargo, en ambos casos, ¿qué hay en común? No, Señor. ¿Qué hay en común? Sí, la fe, pero ¿qué características tiene la fe en ambos pasajes? Romanos y Mateo. Que en ambos casos la fe es confesada públicamente, es confesada abiertamente, es lo que podemos ver. Y por eso creo que el comentario Mundo Hispano lo cita, por eso yo también lo cito, por eso yo aclaro ahí también que es la fe salvadora. ¿La fe salvadora se confiesa públicamente? ¿Sí o no? Yo sí creo. ¿Cuándo es la oportunidad de confesar esa fe salvadora? A ver, ¿de qué se les ocurre? A mí se me acaba de ocurrir algo. ¿Cuándo se confiesa esa fe salvadora? Cuando acepto al Señor, bueno, pero bueno, sí. Sí, como dice, creo que en Romanos dice, al escuchar la palabra, el Evangelio, ¿no? Pues se escucha y uno cree y uno se arrepiente, ¿no? Pero estoy hablando del publicar eso que se me está diciendo. En el bautismo, yo estaba pensando lo mismo, en el bautismo. O sea, es válido lo que usted dice, cuando uno recibe a Cristo, normalmente a las personas se les guía en una oración de fe. Eso a veces se vuelve como una fórmula, a veces como que pierde sentido, sí. Pero eso no significa que en algunas ocasiones esa fe que se está profesando, porque la persona apenas está empezando, pues es de considerar ese caso. Claro, como un bebé, pues hay que considerar que es un bebé. Hay veces que eso es válido. O sea, no podemos descartar la oración de fe, porque hay personas que a veces necesitan una guía. Pero creo que en el bautismo la persona está confesando públicamente que cree en Jesucristo. Entonces, eso es motivo de honra y de regocijo para el Señor, yo sí creo. Aunque Él lo sepa, qué bueno que lo oiga de nuestros propios labios. Y de paso también es seguridad para nosotros. Es decir, nosotros mismos somos edificados al confesarle esa fe. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando el Señor le pidió a Pedro que confesara su amor por él? Pedro, ¿me amas más que esto? Y se lo dijo 3 veces, pero ya la tercera vez el corazón de Pedro se compungió. Es decir, a través de cada confesión algo estaba pasando en el corazón de Pedro. O sea que la confesión, el hecho de que se confiese también
es algo que Dios, ¿cierto? Nos brinda a nosotros, es como también dándonos seguridad o haciéndonos ver en dónde están nuestras bases, ¿no? Y creo que eso es lo que pregunta a los ciegos. Me parece interesante eso porque el Señor no nos trata como robots. El Señor trata con seres humanos, les pregunta, interactúa con ellos. Ese es el Señor. Por eso dice el Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Y hoy en día podemos decir Jesucristo hombre. O sea, no aplicó solamente para el ministerio terrenal. Hoy en día podemos decir no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. O sea, está enfatizando hoy en día que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Perfecto. Y glorificado, en cuerpo glorificado. Dios y hombre. Bien. Volvemos a tocar este tema, la discreción del Señor. Ya lo habíamos visto cuando le pide a los papás, bueno, a la familia de la niña, que no publique nada. Y aquí otra vez estamos viendo, les dice, o sea, dese cuenta que inmediatamente después de la sanidad, la próxima sanidad, también les dice a ellos que no lo hagan, ¿no? Entonces, versículo 30, versículo 31, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cuándo habíamos visto esa misma discreción del Señor? En Mateo, Mateo capítulo 8, cuando le dice, no le digas a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote, ¿se acuerda? Cuando sanó al leproso, con la ofrenda que ordenó Moisés, pero ¿cuál fue el énfasis? No se lo diga a nadie. Y también estamos viendo aquí no solamente la discreción del Señor, sino también ¿qué? La indiscreción de la persona que es sanada. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el leproso? ¿Se quedó callado? No. Marcos nos dice que él comenzó a publicarlo por todo ese lugar y dice que el Señor pues se dio a conocer por el testimonio del leproso. Y lo acabamos de ver con el testimonio de la sanidad, la resurrección de la hija de Jairo. También les dice que no lo cuenten y qué pasa. ¿Qué dice Mateo? Que la fama de él se difundió a causa de esto, o sea que sí lo contaron. Y aquí vuelve y juega. Se les dice que no hablen, pero dice que pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Ahora, antes de apresurarnos a juzgarlos, ya dijimos, póngase en el lugar de ellos. Y yo creo que cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, producto de que somos conscientes de ello, es que lo publicamos. Un comentarista decía lo siguiente, que hoy en día somos igual de tercos, pero a la inversa. Hoy en día, que se nos ha dado la comisión de publicar la salvación de Jesús, o publicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿qué hacemos nosotros? Sí, o sea, el Señor nos dice que demos el testimonio. ¿Y qué hacemos? Callamos. O sea, por eso digo que el comentarista, y me hacía pensar eso, es verdad, por naturaleza tercos, ¿no? Pero yo a veces creo que prefiero la terquedad de estos que proclamaron. Estas personas estaban realizadas por lo que el Señor había hecho en sus vidas y no pues lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, yo qué principio también les traigo de acá, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, yo creo que eso uno no lo puede disimular, uno lo proclama y a veces creo que eso nos falta, ¿no? Que seamos conscientes de la obra del Señor en nuestras vidas, porque a veces nos parece poquito, o sea, a veces nos parece que eso es poquito lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero resucitar a una persona muerta espiritualmente a la vida, pues qué testimonio más grande puede ser que ese, ¿no? Una persona completamente ajena a Jesús y que hoy en día nosotros estemos acá hablando de Jesús, de perseguidores a siervos de Él, pues a ser conscientes de nuestra necesidad, pues es un milagro, ¿no? Bueno,
Y también, ¿qué consideremos? Que no lo tengo acá. No, consideremos también el amor y la compasión del Señor, porque el Señor, a sabiendas de que ellos no se iban a quedar callados, ¿qué hace? Pues los sana igual, los sana igual. Entonces dése cuenta de la compasión del Señor, como no poniéndoles condiciones, como no poniéndoles condiciones. Eso es como la persona que, es como si yo viniera a usted y le dijera, mire, le regalo, le doy este mercado y cuando pueda me lo paga. No hace al revés, se lo doy pero si me paga. No, se lo da, o sea, el Señor, mire, cuando me lo quiera pagar, ¿cómo? El conchudo que dice páguemelo por anticipado y después venga por el mercado. No, el Señor da y luego dice no lo diga, es decir, no los compromete. Parece que no los comprometiese, aunque la palabra original, la palabra cuando le dice que le encarga rigurosamente, el original es como un llamado estricto, es decir, una amonestación, como si fuese una amonestación. Me hace el favor, no le dice a nadie. Le dice acá, por eso la palabra que dicen que es de difícil traducción, dice que rigurosamente dice que no se lo diga a nadie. Dice, les encargó rigurosamente. En la Nueva Versión Internacional dice, les advirtió con firmeza. La palabra es enfática, no lo digan, no lo digan, pero ya después de haberlo sanado. Entonces, el Señor no los compromete. Sin embargo, el Señor que hubiese preferido no lo diga. ¿Por qué? Ya dijimos, porque esto podía entorpecer sus labores de ministerio. Ahora Él es omnisciente y Él tiene todo bajo control. Sin embargo, recordemos que Él se sujeta a la voluntad del Padre. Y la Biblia dice que cuando vinieron a buscarlo para hacerle rey, ¿qué hizo Él? Se fue, porque Él no buscaba nada de eso. Recuerde, y otra vez lo recuerdo, lo he citado varias veces, pero creo que una vez más lo vamos a citar. Mateo capítulo 13, versículo 19, perdón, 12-19. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles, ni nadie oirá en las calles su voz, nadie oirá en las calles su voz. El Señor no viene a hacerse publicidad él mismo. Increíble, ¿no? El Hijo de Dios al Padre, y eso lo enfatiza el Evangelio de Juan. Siempre la gloria para el Padre, siempre la gloria para el Padre. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Sin embargo, vamos a dejarlo acá y en 8 días entonces proseguiremos. Seguimos con el versículo 32 al 34, la sanidad del mudo endemoniado. Del mudo endemoniado. Al fin, ¿qué? ¿Mudo o endemoniado? Y en 8 días vamos a contestar esta pregunta que dejo abierta. ¿Las enfermedades son producto del diablo? ¿Por qué pregunto esto o por qué pongo esto al aire? Porque es que yo tengo una persona, y ya les había compartido, una persona muy querida que asiste a una iglesia, pero yo creo que en esas iglesias donde a usted le impiden reconocer su enfermedad. No, yo no me declaro enfermo, me declaro sano, o sea, como si fuera un pecado reconocer su enfermedad. Entonces, ¿cómo haría uno físicamente donde el médico? Pues, ¿para qué va si uno se va a confesar sano? Es absurdo, ¿no? Pues también yo creo que igual de absurdo que una persona no reconozca, ¿cierto? Porque se ha manipulado, no sé, se ha torcido la escritura. Sí, porque como dicen que las palabras tienen poder, entonces se basan en eso para decir no diga eso, sino se enferma. Y hace todo eso parte de toda esa doctrina como distorsionada. Entonces, no se confiese enfermo, sino confiésese sano, ¿sí? Y estas personas en las iglesias, organizaciones, como que no les permiten ver el hecho de que los cristianos también se enferman, los hombres de Dios también se enferman. ¿De qué murió Eliseo, el profeta ungido y con doble porción del Espíritu del Señor? De los pies, murió enfermo. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Eso lo vamos a tratar. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
Eso lo vamos a tratar en 8 días. Solamente estoy abriendo el tema para que les pueda meter un poquito de interés, ¿sí? Para que sigamos en estos temas. Para que vengan. Usted lo ha dicho, mire, usted lo ha dicho. Y no semanalmente. O sea, no, porque de pronto hay una persona por ahí o unas personas que dicen, ya cumplí con venir esta semana. No, hay 3 reuniones, en lo posible, vengamos a las que más podamos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno y podemos ver tu amor y tu compasión, Señor. Ayúdanos a vivir en fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a insistir, Señor, persistir en oración, Señor. Estos son ejemplos de personas clamando por sanidad física, pero que con la misma necesidad que ellos veían, el ser sanados físicamente, así también a nosotros. Haznos ver la necesidad de clamar delante de ti, Señor, no solamente por situaciones físicas, materiales, sino sobre todo por nuestra comunión contigo, por la iglesia, por las necesidades de otros, Señor, por la necesidad de que como iglesia y como congregación nos presentemos y nos acerquemos a ti, Señor. Necesitamos, Señor, crecer en estos principios, Señor. A través del testimonio de estos ciegos nos muestra, Señor, que hemos de insistir. Ellos lo hicieron todo el camino hasta que el Señor llegó a la casa, Señor. Pero nosotros a veces, y lo digo por mí, una vez desiste y cree que Dios no le escucha a uno, cree que uno no puede llegar a ser oído por el Señor, pero aquí estamos viendo que el Señor no se tarda en responder y que tiene un propósito, incluso en las aparentes demoras, incluso en la aparente intransigencia. Tú te ibas a glorificar, Señor, y de hecho lo hiciste a través de la vida de estos hombres, Señor. Aún ayúdanos a ser conscientes. Ellos fueron conscientes de esa sanidad física. Haznos conscientes a nosotros de la obra maravillosa que has hecho, Señor. A veces por eso nuestra apatía, a veces por eso cantamos mecánicamente, pero no somos, Señor, personas que asimilen esas verdades y no valoramos lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuestra sanidad, incluso física, la sanidad espiritual, el hecho de que nos tengas con familia, el hecho de que te estemos aún buscando, de que tengamos congregación, el hecho de que nos sustentes económicamente, físicamente, a veces ignoramos todas esas cosas. Tu palabra dice claramente en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Haz que yo no olvide tus beneficios y te glorifique y te siga, así como lo hizo el ciego Bartimeo, Señor. Experimentó sanidad física, pero también quiso seguirte, Señor. Nadie lo obligó, él mismo, Señor. A raíz de ese milagro, Señor, fue un canal para que él te siguiera, Señor. Damos gracias y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Y ya no hay retiro. Ay, sí, Señor. Sí, Señor.